Vamos a iniciar una nueva sección en nuestra página de YouTube, así es que, Antonio, explíquele a la gente de qué trata. Los 6 del 6. ¿Cómo la ve? Depende de los retos que usted me vaya a poner. Vea la que le tengo hoy, vea qué linda. ¿Cuál es la primera? Los 6 jugadores que a usted más le costaron en la cancha, los que mejor lo marcaron, los que tenía que sudar de más para quitarse esa marca de encima. Correr la ¿Se milla la juega? más. Correr la... Sí. Para eso estamos. Vamos del 6 al más difícil. Víctor Cordero, del Deportivo Saprissa. Pero Víctor Cordero era defensa, no jugaban en la misma zona, usted era más del mediocampo. Sí, pero Víctor Cordero, al jugar detrás de la línea contentiva, él siempre estaba pero muy atento al movimiento mío, ¿verdad? Porque como yo pasaba corriendo por toda la cancha, entonces Usted jugaba detrás de los contenciones. yo trataba de meterme detrás de los contenciones para recibir a espalda de ellos, girar y ya poder conectar con los delanteros, ¿verdad? Pero Víctor Cordero siempre estuvo muy atento a quebrar la línea y él referenciarme. Entonces, por eso para mí son los jugadores más complicados que enfrenté. Y limpio, marcando. Sí, en eso sí, voy a decirle, un jugador muy honesto, pues fuerte, porque es un jugador que me sacaba por lo menos una cuarta más de estatura y todo, pero nunca malintencionado. Humberto Brenes, del Club Sport Cartaginés. Jugador de Cartaginés, técnico, con buena marca, quizás no figurón, pero me llama la atención que esté en los 6 del 6. Sí, el famoso Papo, Papo Brenes. Humberto Brenes, un jugador que muy bueno, muy técnico, muy habilidoso, pero cuando tenía que ponerse el overall de marcar, lo hacía, ¿verdad? Y un jugador que físicamente también era muy bueno, entonces ahí es donde a uno le costaba sacarse un jugador como estos de encima. Entonces, de esos majaderos que no... No, que te marca, te siguen, te ganan la pelota y tras de eso saben jugar. Entonces, fue un jugador muy complicado. ¿Cómo hacen falta hoy esos jugadores? Sí. Luis Enrique Galagarza, del Municipal Punta Arenas. Wilmer, yo sé que a usted no le gusta esta palabra, pero ese sí se la ganó. Ese sí era un rudazo. El famoso Galagarza, y más en Punta Arenas, ¿verdad? Él jugador corpulento, fuerte, no sé si malintencionado, para mí no era malintencionado, sino que yo creo que él llegaba a imponer su físico. Pero su más de un levantín le tuvo que haber pegado. No, sí. Chocamos más de una vez, feo, fuerte, pero... Apuntó la placa. Ni lo vi pasar, nada. Pero un jugador que marcó recorrido en Punta Arenas y dejó huella en Punta Arenas por esa condición de correr, de meter, de luchar, de pelear, y en aquel tiempo que hasta las entradas por detrás eran válidas, ¿verdad? Que no era como ahora que cualquier jugadita por detrás es roja. En ese tiempo la entrada por detrás era fuerte. Era permitida, sí. Era permitida, entonces uno realmente la sentía, ¿verdad? La marca. Aplicaba con Galagarza la vieja frase aquella de o pasa la bola o pasa el jugador, sí, pero los dos no. Exacto, con Galagarza era así. O pasaba uno sin balón, porque él se dejaba la bola, o se quedaba uno guindando. Un legendario, Luis Galagarza. Sí. El Indio Mayorga, del Deportivo Saprissa. Una leyenda del sapricismo. Todo aquel que haya seguido al Deportivo Saprissa años 90 tiene que acordarse de Benjamín el Indio Mayorga. Ese sí no le negaba el pie a nadie. Yo creo que usted era el que le negaba el pie a él. Yo trataba de evitarlo, ¿verdad? Porque ya el ir a chocar con él, ya uno sabía que iba perdiendo, ¿verdad? Porque es otro jugador que se quería imponer en su físico, en su fortaleza y en su rudeza, ¿verdad? Pero el Indio, aparte que cuando recuperaba sabía jugar. Entonces, era un jugador complicado. Era un jugador que uno lo pensaba para enfrentarlo. Entonces, uno físicamente no era así corpulento, entonces yo prefería
salir, recibir, tocar y desmarcarme y recibir con una buena distancia hacia él para evitar el choque cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Y además era el alma del Deportivo Saprissa. Todo correcto. Mi hermano, Harold López, tanto en Osa como en Cartago. De no mucha estatura, Harold, pero fuerte. Sí. Alguien que trabajaba mucho, mucha abdominal, mucha fuerza en las piernas, y además yo me imagino que no lo respetaba mucho a usted, Wilmer. Toño, con mi hermano fue que también él tuvo mucho tiempo de entrenador a Juan Luis Hernández Fuertes. Imagínese. Lo tuve en Cartago, lo tuve en Osa. El hambre con las ganas de comer. Sí, entonces me acuerdo bien que Harold me contó que Juan Luis le decía, sos el hermano mayor, date a respetar, no te puede pasar por encima, no te puede ganar, y tenés que hacerte sentir, tenés que... Entonces, era un jugador, aparte de Harold, corría mucho, físicamente muy fuerte, tenía muy buen timing en el juego aéreo. Sí, saltaba mucho. Sí, buen juego con los pies. Nunca hubo una patadita y demás, sí, que se enojaran ustedes. No, sí, tuvimos un encontronazo en un partido, no me acuerdo si fue en Cartago o en la Liga, en uno de esos dos. O sea, o en Osa no fue. Y tuvimos un encontronazo feo, fuerte, sin mala intención, pero yo salí lesionado. Ahí en esa jugada. ¿Lo sacó del partido? Salí lesionado, sí. Repito, fue sin mala intención, fue una jugada de fútbol, que yo creo que al final... ¿Nunca se enojaron? No, dentro de la cancha. No, nunca. Yo creo que siempre estuvimos claros de que a pesar de ser hermanos, cada quien tenía que disputar y defender su institución, sus colores, y lo hacíamos muy honestamente, ¿verdad? Y en el caso de Harold, la garra que tenía él, el coraje que tenía, y tener también a Juan Luis detrás, diciéndole, empujándolo. Y saber que quedaba en familia. Entonces, lo hacía un jugador muy complicado para enfrentar. Harold López, un pequeño gigante. Rodrigo, el Rocky Cordero. Con Cordero, aparte de que lo conocía desde que estaba chiquillo. Porque Cordero, cierto, que él hizo ligas menores en la liga. Toda la liga menor la hizo en la liga, inclusive él empezó a entrenar con nosotros en primera edición. Cierto. Empezó entrenando. Había olvidado eso. Por esas cosas de la vida, y la carrera de él fue en Heredia, ¿verdad? Ya en primera edición. Y era un jugador que no negaba la pata, le metía con todo. Cuando terminaba el partido, era un jugador como que borrón y cuenta nueva. Todo lo que había pasado en la cancha, ahí quedaba. Después te vacilaba, te agarraba, te abrazaba, oiga, porque es una gran persona. Pero en la cancha, olvídese, no conocía, no distinguía, no veía, le pegaba lo que fuera. Y aparte de que, bien lo vimos también en selección, ¿verdad? La garra, el coraje. Pero usted me ha dicho más o menos eso de del 6. Ajá. O sea, ¿qué marca diferencia Rodrigo Cordero para que sea el número 1 de los rivales que más le costó a Wilmer López? Yo creo que para mí era el jugador que mejor sabía en esa posición, como retardarlo a uno, aguantarlo, leerle los movimientos que uno hacía. Entonces era un jugador que era muy inteligente para jugar, a pesar de su rudeza, por decirlo así, jugando, también era muy vivo y muy inteligente. Entonces lo complicaba realmente a uno, y para mí es el número 1 de los jugadores más difíciles que enfrenté. Rodrigo Cordero se hizo acreedor del mote de Rocky. Bien ganado. Sí.